Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldair de Gracia, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Licenciatura de Emergencias Médicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Actualmente curso con la materia de transporte sanitaria bajo la cátedra del doctor Marcos Rivero. Y es por ello que en el presente video vamos a estar hablando de la reanimación secuenciada en un enfoque racional para pacientes con trauma en estado de shock. Está basado en el artículo científico de los doctores Andrew Petrosian y el doctor Christopher Hick. Acá podemos ver la referencia bibliográfica para que puedan buscarlo. La reanimación de traumatismo es un proceso complejo y dinámico. Se gestiona mejor por equipos experimentados y altamente capacitados. El desarrollo del ATLS estandarizó la atención de pacientes críticamente lesionados y facilitó un lenguaje común entre los proveedores de atención y destacó la importancia de un enfoque de equipo e introdujo la secuencia del ABC. Bien, el ABC del ATLS se basa más que todo en experiencia en lugar de ensayos cuidadosamente realizados, dado que los equipos deben evaluar las lesiones encontradas de trauma primario de una manera predecible y secuencial. La premisa es moverse de manera escalonada y ordenada, particularmente cuando puedan existir múltiples lesiones. La primicia en las vías aéreas a menudo se produce a expensas de las intervenciones más críticas relacionadas con el apoyo de la circulación y la prevención del colapso hemodinámico. Acá un ejemplo de esto puede ser cuando debemos dar más que todo a abrir vías aéreas y tener control. Acá a dar más prioridad a veces a intubar al paciente y no a resolver problemas que pongan en verdad el colapso hemodinámico del paciente, lo lleven a una muerte, como lo puede ser una neumotórax atención. Entonces, el ATLS introdujo esta secuencia que, si lo ponemos en un versus el ACLS, vemos que es muy similar, dado que se van de la mano de manera similar, en que en ambos hay vías aéreas, respiración, circulación, pero en las nuevas pautas actualizadas, basadas en nuevas evidencias, introdujeron un reordenamiento radical de las prioridades para el ACLS. Se enfoca más que todo ahora en el esfuerzo para enfatizarse en lo que son las compresiones torácicas. Pasó a ser un CAB y no un ABC, dado que el paciente hicieron estudios y se verificaron que hay mayor sobrevida en los pacientes cuando se le da más prioridad a las compresiones torácicas en parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿cómo se puede ordenar la reanimación de pacientes para alinearlo de manera que sean las prioridades fisiológicas? Primero, bien, lo primero es que la secuencia antes del ABC tradicionalmente se defendía por el ATLS, podía ser no apropiada para todos los pacientes traumatizados, dado que se le daba énfasis, como mencioné anteriormente, a las vías aéreas y no se enfocaba en lo que de verdad ponía en peligro de vida al paciente. Entonces, este enfoque resecuenciado representa un enfoque, más que todo un cambio radical desde el paradigma algorítmico y altamente guionizado hacia una reanimación del trauma que se basa en las prioridades fisiológicas del paciente, como lo puede ser un neumotórax de atención, en el cual debemos primero hacer una descompresión torácica antes de intubar al paciente, para evitar una hipotensión post-intubación que a la final va a llevar al paciente a una muerte, cuando podemos primero corregir un neumotórax a atención. Entonces, el enfoque resecuenciado para la reanimación del trauma está basado en un modelo mental compartido. Se debe establecer y mantener un modelo compartido en todos los miembros del equipo, para que el rendimiento del equipo sea optimizado y todos los miembros tengan
entendimiento en común y a la hora de realizar las tareas no haya la necesidad de discutir y todo esté explícitamente entendido. En un plan resecuenciado para la reanimación del trauma requiere que todos los miembros del equipo comprendan cómo y cuándo dan las prioridades y cuándo hay que desviarse del enfoque. Si vemos acá en el algoritmo, muestra que debemos buscar todo lo que ponga inmediatamente en los peligros para la vida del paciente. Si encontramos hemorragias masivas, debemos hacer control y compresión de la hemorragia, todo lo que tenga que ver con que pueda afectar al paciente y causarle la muerte. Cuando haya compromiso de las vías aéreas, debemos tomar acciones como dar alto flujo de oxígeno, succionar, controlar la vía aérea con dispositivos ya sean oral y nasal para mejorar la integridad ventilatoria del paciente. Debemos primero que todo cuestionarnos dónde se adaptará entonces la vía aérea. Si bien dentro de la reanimación del trauma, la evaluación de la vía aérea debe ser inmediata, después de la llegada del paciente como parte del reconocimiento primario, se ha demostrado que en la mayoría de los pacientes con trauma no requieren una vía aérea inmediata definitiva, o sea que no hay que intubar al paciente, dado que puede manejarse temporalmente con maniobras de apoyo mientras se diseña un plan para la vía aérea y se abordan los riesgos fisiológicos de la intubación. Entonces, esto quiere decir que en la mayoría de los pacientes se benefician de una reanimación agresiva antes de la intubación. Esta fue la conclusión que llegaron los doctores en este artículo. Pero hay situaciones en las que el manejo definitivo de la vía aérea debe ser apropiadamente de forma inmediata. Este tipo de situación serían dos. Uno, cuando haya una hipoxia crítica y cuando haya lesiones dinámicas de las vías respiratorias. Dado que cuando haya una hipoxia crítica, a pesar de que usted mantenga al paciente con dispositivos ventilatorios de alto flujo, esta no mejorará. Cuando haya lesiones dinámicas de las vías respiratorias que pongan integridad, ¿verdad?, lo que es la anatomía de las vías aéreas, lesiones como lesiones penetrantes, contusas, por quemaduras en lo que es cabeza y cuello y orofaringe, que de verdad comprometan la integridad de la vía aérea, hay que intubar de forma inmediata, dado que puede ser totalmente perjudicial para el paciente. Y estas son las dos situaciones donde se requiere un manejo definitivo de las vías aéreas a la llegada del servicio de urgencia. Entonces, otro paso importante es enfocarnos en la evaluación de lo que es las vías aéreas y la ventilación y la circulación del paciente. Entonces, acá debemos identificar en este paso también lo que es el shock y los tipos de shock ocultos que puede tener el paciente con trauma. Si bien definimos un shock como el estado clínico definido por la insuficiencia circulatoria que resulta en la insuficiencia de oxígeno celular y se manifiesta con alteraciones clínicas y hemodinámicas en el paciente. La identificación temprana del shock es fundamental para prevenir el deterioro clínico y los estados de shock refractario en el paciente. Esto se logra gracias a indicadores. Los hay de dos tipos: indicadores clínicos y indicadores de laboratorio. En los indicadores clínicos es lo que usted tiene exclusivamente a pie de cama del paciente, como lo son los signos vitales, la presión arterial. Se ha demostrado que en una presión arterial sistólica menor a 90 y en un índice de shock mayor a 1, los pacientes hay alta sospecha de que esté en un posible shock, y también a la vez nos puede llevar a qué tipo de shock tenga nuestro paciente. La utilización de ultrasonidos a pie de la cama, como lo es la técnica, el ultrasonido POCUS, Point of Care, los cuidados a pie de la cama, permiten que podamos diagnosticar de forma más precisa las posibles
lesiones que tenga nuestro paciente, como lo puede ser un derrame pericárdico. Se puede diagnosticar mediante el ultrasonido POCUS. Este ultrasonido permite que haya mejores diagnósticos y se pueda accionar de forma más precisa. También pueden haber signos de pérdida de perfusión, como lo es el retorno al llenado capilar. Y en lo que son las pruebas de laboratorio, acá vemos lo que es el lactato. Se dice que un lactato mayor a un índice de 4 y déficit de base mayor a 6, hay alta sospecha de un posible shock en nuestro paciente. Los objetivos de la intervención, las intervenciones basadas en la etiología del shock, están basadas más que todo comúnmente en dos tipos posibles de shock, en dos tipos de patologías: un taponamiento cardíaco y un shock neurogénico. En el taponamiento cardíaco se debe retrasar más que todo la intubación hasta que se logre un alivio quirúrgico del taponamiento cardíaco, lo que vendrá siendo una toracocentesis. Que la función de la toracocentesis va a ser lograr extraer ese líquido que esté en el pericardio y cause un déficit hemodinámico en el paciente. En el shock neurogénico está recomendado administrar vasopresores, dado que si hay una alta sospecha de shock neurogénico se recomienda usar más que todo la noradrenalina, o a menos que exista una bradicardia profunda, en cuyo caso se puede preferir fármacos como la epinefrina. Bien, la decisión de entubar o no entubar al paciente. Bien, durante la atención del trauma es cuestionable cuándo vamos a entubar al paciente. Está demostrado que si el estado hemodinámico actual del paciente no es el adecuado, si el paciente no tolera un retraso adicional de la intubación, debemos intubar. La facilitación de la reanimación es el paciente incapaz de tolerar de forma segura estos otros procedimientos sin intubación, como lo son ventilación con dispositivos bolsa, válvula, mascarilla, vendaje pélvico o acceso venoso. Si la evolución está proyectada, si hay indicadores que retrasan la intervención de lo que son las vías aéreas, complicará el procedimiento más adelante durante la reanimación. Entonces, si vamos a entubar, si tomamos la decisión de entubar a nuestro paciente, debemos considerar reducir de un 25 a un 50% la dosis usual de agentes inductores, como lo es la ketamina. En el artículo los doctores hablan que la dosis típica que usaban de ketamina era de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso, y vieron efectos positivos en la sobrevida de los pacientes cuando se reducía de un 25 a un 50%, dado que todos los agentes de inducción pueden contribuir a la hipotensión del estado de shock, incluidos como lo es la ectomidato y la ketamina. Otros agentes como el midazolam y el propafol también causan este tipo de efecto en el paciente. Una vez hayamos intubado al paciente, debemos monitorear antes y post intubación, dado que la intubación trae riesgos fisiológicos al paciente. Debemos evaluar la hemodinamia del paciente y mantener los objetivos de resucitación. Eso sería todo. Hasta luego y gracias por su tiempo.